Buen día. Buenos días, Rick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lip. Buenos días. El ejercicio que les voy a explicar ahorita ya está en el campus para que abran el documento. Este programa lo que hace es determinar el sueldo de una persona que trabaja por horas. Entonces, le vamos a solicitar que ingrese las horas, solo que vamos a dividir las horas en jornada normal y en jornada extra. Entonces va primero a solicitar que se ingresen las horas en jornada normal. Bien, vamos a llamar a una función que va a determinar el sueldo bruto del empleado. El sueldo bruto del empleado es aquel que él devenga, pero antes de las deducciones. Entonces vamos a tomar para calcular el sueldo bruto del empleado sus horas normales de trabajo y sus horas extra. Vamos a decir que una hora de trabajo se paga a 150 lempiras la hora. Entonces, una hora de trabajo se paga a 150 lempiras. Así que ese dato lo definí como una constante. Aquí está definida la constante, la que se llama pago hora. Es de tipo float. Y por ser constante, colocamos primero la palabra final. Entonces, como les decía, vamos a tener una función para determinar el sueldo bruto, que es lo que devenga en jornada normal más lo que devenga en jornada extra. Una vez teniendo el sueldo bruto, vamos a determinar con otra función el sueldo neto. Al sueldo bruto le vamos a quitar el impuesto que el empleado tiene que pagar. Una vez que se lo restemos, eso nos da el sueldo neto. Por lo tanto, este programa tiene dos funciones definidas. Primero voy a explicar la parte de las funciones para que repasemos cómo se define una función y después vamos a ver el código completo del ejercicio. Tenemos aquí que estoy llamando a una función que se llama calcular SB, o sea, calcular sueldo bruto, a la cual le estoy pasando dos datos. Las horas, o sea, las horas en jornada normal que trabajó, las cuales obtengo acá. Yo las pregunto con un show input dialog. ¿Cuántas horas trabajó el empleado en jornada normal? ¿Okay? Convierto entero ese dato, aquí está, horas, ya convertido entero el valor de la variable h. Ya sé en este punto cuántas horas laboró. Otro dato que le estoy pasando es el pago hora, que es la constante que yo tengo definida en este punto y cuyo valor son 150. Veamos el encabezado de la función. La función inicia aquí en este punto. El encabezado. En primer lugar, el ámbito. Yo lo definí como ámbito público. Ya sabemos, ámbito público, ¿verdad? El código que crea la función está dando permiso para que otros elementos dentro del proyecto puedan hacer uso de la misma función. Ámbito privado, solo el código que creó la función, el elemento que creó la función puede hacer uso de la misma. Tenemos la palabra static, la vamos a colocar por los momentos siempre para poder hacer uso de la función de manera original y no crear una instancia de la misma. Float. Esto que puede ser variable porque obviamente va a depender de los datos con los que se esté trabajando, indica el tipo de dato que la función retorna. Yo estoy indicando que la función calcular SB va a retornar un valor de tipo float. Debe de concordar
Aquí permítanme. Lick, una consulta, Lick. Sí, diga. Disculpe que le interrumpa. Este documento está en el campus, ¿verdad? Así es, está en el campus. Es que no lo pude descargar porque, bueno, no sé si solo a mí o a todos, pero se cayó el campus. No es, bueno, antes de la clase, unos 3 minutos antes de la clase, entré al campus. No sé si ahorita ya está caído. No sé, No, yo desde hace ratito estaba intentando y no me dejó entrar. pues no, intente ahorita otra vez, porque como les digo, hace unos 3 minutos antes de que comenzara la clase, yo entré al campus y no tuve problemas. Pero prueben a ver, porque sí, ahí en el campus también hay unos ejercicios que tienen que realizar. Entonces se los voy a explicar después de que les explique este código. Ok, gracias, Lick. Ok. Entonces, les decía, esto de acá indica el tipo de valor de retorno. En este caso, la función calcular SB es de tipo o retorna un valor de tipo float. Va a retornar el sueldo bruto porque ese es el objetivo de la función. El sueldo bruto que retorne lo guarda en esta variable, sueldo B. Miren, sueldo B guarda el valor de retorno de la función calcular SB. Sueldo B es una es una variable de tipo ¿qué? Float. Bien, entonces por eso yo le pongo float acá, por el lugar donde yo voy a guardar el valor que la función retorne. A continuación tenemos el nombre de la función calcular SB, que es el que yo utilizo para invocarla. Y por último, tengo la lista de parámetros. Los parámetros son los datos que la función está recibiendo para trabajar. Y concuerdan con la lista de datos que cuando yo llamo la función proporciono. Aquí está horas, entonces lo recibe en el parámetro horas y horas indico que es de tipo entero. ¿Por qué le estoy poniendo int? Porque esta variable horas es entera. Miren. Convierto entero porque la variable horas que está acá, perdón, es de tipo entero. El otro parámetro que está recibiendo es pago hora, que es este dato de aquí, que es una constante, aquí está definida, y es de tipo float. Por eso yo pongo acá, cuando recibo el parámetro, que es de tipo float. Entonces tengo mi llamado a la función, que estoy indicando, el valor de sueldo B va a ser igual a lo que me retorne la función calcular SB, a la cual yo le estoy pasando los datos de horas, que son las horas normales, y pago por hora, cuánto se paga por una hora de trabajo. En esa línea de código, automáticamente el compilador va a ir a buscar esa función, la cual tenemos acá, y la va a ejecutar. Entonces dice, la función calcular SB recibe como datos o como parámetros las horas normales trabajadas, el pago hora, el pago por una hora de trabajo, y va a retornar un valor de tipo float. A continuación, nosotros colocamos las instrucciones necesarias que necesitamos para conseguir el sueldo bruto. Si ustedes se fijan, en el código principal, yo lo que pregunté fue cuántas horas trabajó el empleado en jornada normal. En jornada normal. Pero yo dije que el sueldo bruto es la suma de lo que él gana en su jornada normal más lo que él gana en su jornada extra. Y en este punto yo todavía no sé cuántas horas trabajó en jornada extra. Bien, solo estoy recibiendo las horas normales, pero no conozco las horas extra. Así que las voy a preguntar. Utilizo un show input dialog y pregunto, ¿cuántas horas extra trabajó el empleado? Bien, leo en HE, que es una variable string, y después hago la conversión. Horas extra, entero, así que horas extra va a ser igual a la conversión a entero del contenido de la variable HE. Ahora sí, yo conozco cuántas son las horas en jornada normal y cuántas son las horas en jornada extra. Ahora, quiero aclarar.
Esto de preguntar este dato aquí en la función no tiene ninguna relevancia. O sea, yo lo hice simplemente para que ustedes vean que yo también puedo poner instrucciones de entrada de datos dentro de las funciones. Esa es la única finalidad por la cual coloqué esa lectura ahí. Pero estas dos líneas perfectamente yo las pude haber colocado después de preguntar las horas normales. Yo pude haberlo hecho en este punto. Pregunto, ¿cuántas horas en horario normal? Y después pregunto, ¿cuántas horas en horario extra? Y no habría habido ningún problema con eso. Repito, simplemente fue para que ustedes vean que yo también puedo solicitar ingreso de datos dentro de una función. Ok. Ahora, teniendo los dos datos, horas normales y horas extra, procedo a calcular el sueldo bruto. Miren. SB, que es una variable local, aquí está definida SB, local a la función, y es de tipo double, ojo con eso. El sueldo bruto va a ser igual a lo que devenga en jornada normal, horas por pago horas, o sea, las horas por los 150 lempiras, más lo que devenga en jornada extra. Ahí están las horas extra por pago hora, o sea, por los 150. Pero como son horas extra, no va a ganar lo mismo que en jornada normal. O sea, no va a ganar los 150 horas que gana en la jornada normal, sino que tiene que ganar más. Y yo aquí estoy indicando que va a ganar un 50% más por ser extra. Por eso lo estoy multiplicando por 1.5. Les estoy indicando que es el 50% más de lo que gana en jornada normal. Ahí está, ya tengo el sueldo bruto. Pues como ya tengo el sueldo bruto, lo que tengo que hacer es retornarlo al código llamador. Aquí está mi sentencia return. ¿Bien? Y digo, retorne el sueldo bruto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué agregué esto de aquí? Float value. Porque yo definí el sueldo bruto como un double. Aquí está definido. Sin embargo, yo dije que la función va a retornar un valor de tipo float. Bien. Entonces, yo necesito que la función retorne un valor de tipo float, así que no se vale acá cambiar a double. Por eso tengo que convertirlo. Entonces, esta variable SB es double y double wrapper, acuérdense. Son las variables de tipo wrapper las que me permiten acceder a las conversiones de tipo. Entonces, aquí está la D mayúscula. Es un double wrapper. ¿Por qué yo defino sueldo bruto, SB, como un double en lugar de definirlo directamente como un float? Por la sencilla razón de que esta operación aritmética, esta partecita de acá, al multiplicar por 1.5, automáticamente Java me retorna un valor de tipo double. Es algo que yo no puedo controlar. Él me va a retornar un valor de tipo double. Así que si yo quiero un float, voy a tener que convertirlo. Esa es la razón por la cual hago aquí la conversión. Más adelante lo vamos a ver en el código para que ustedes vean los errores que da si yo no hago ese tipo de conversión. Por los momentos, revisen por favor esta función, esta parte de acá, donde invocamos a la función y todo el cuerpo de la función. Revisen por favor. ¿Quedó claro? O sea, en cuanto a la sintaxis, para llamar a la función y para diseñar la misma función, ¿estamos claros cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta?
Sí, Lick. Bien. Ok, entonces estamos acá, en el retorno. Te retorna el sueldo bruto. ¿Dónde lo va a retornar? Al punto donde la llamamos, o sea, acá. Esta es la línea de código donde llamamos a la función. Así que ese valor que estamos retornando se guarda en sueldo B. Y después simplemente enviamos con un show message dialog el sueldo bruto es de, e imprimimos el valor de la variable de sueldo bruto. Entonces ya tengo ese dato. Ahora me falta determinar el sueldo neto con otra función. Aquí está el llamado a la función. La función se llama calcular SN. ¿Bien? Le estoy pasando un dato que es el sueldo bruto que ya determinamos con esta función. Y el valor de retorno, lo que me regrese, calcular SN, lo guardo en esta variable sueldo N. Revisemos el cuerpo de la función. Vamos a ver primero el encabezado. El ámbito. El ámbito de la función es público. Está la palabra static. La función me va a retornar un valor de tipo float. ¿Bien? ¿Qué tipo de dato es este? Donde se guarda el valor de retorno. Sueldo N. Miren, aquí está sueldo N, es un float. Por eso es que sueldo N, al ser float, nosotros declaramos que el tipo de valor de retorno también es float. La función se llama calcular SN, el mismo nombre que está acá, y recibe un dato. ¿Qué dato recibe? ¿Qué dato le está pasando? Sueldo bruto, ¿verdad? Entonces aquí recibe el sueldo bruto. Fíjense que aquí también yo puedo cambiarle el nombre al dato. No es obligatorio que si aquí la variable se llama sueldo B, aquí también se tenga que llamar sueldo B. Yo puedo cambiarle el valor al parámetro, perdón, el nombre. Solo que este nombre, SB, simplemente va a ser usado en el código de la función. Cuando yo salga de la función, se va a seguir llamando como sueldo B. Así que a los parámetros no es obligatorio que se les coloque el mismo nombre del dato que se le está pasando. De tipo float. Entonces, aquí hay una única deducción que es el impuesto sobre la renta. Tengo variables locales. IMP y SN, o sea, el impuesto y el sueldo neto de tipo float. Primero voy a calcular el impuesto sobre la renta. Entonces digo, IMP es, creo que aquí borré algo, es el 7%. Ah, no. Entonces digo, sueldo bruto por 7 y esto lo divido entre 100. Entonces ya tengo el monto del impuesto calculado. ¿Qué voy a hacer con ese impuesto? Restárselo al sueldo bruto. Aquí está. Y lo guardo en SN. Ya teniendo el sueldo neto, lo voy a regresar al código llamador. Return SN. ¿A dónde se va a regresar el SN o el valor que hay dentro de SN? Acá. En este punto. ¿Eh? Entonces, ya teniendo el sueldo neto, simplemente le imprimo show message dialog, el sueldo neto es D, e imprimo el valor de la variable. Y este es ya el fin del código principal. Es todo lo que hace el ejercicio. Voy a pasarme a Java. Revisen el código desde acá.
Vamos a ejecutarlo. Entraron al campus para ver si está caído. Ya me funcionó, Lee. Ah, le funcionó. Sí, pero está un poco lento. Ok. Todo ese ruido es por las cisternas que vienen a dejar agua. Aquí en esta colonia lo normal es que nos abastezcamos de agua con las cisternas. Esperando, yo no sé por qué se pone a veces tan lento esta ejecución. Ahí está. ¿Cuántas horas trabajó el empleado? Entonces ahí está el Show Input Dialog en jornada normal. Digamos que trabajó 25 horas en jornada normal. ¿Cuántas horas extra trabajó el empleado? Este de acá es el, ¿qué les decía? Es el, ¿qué? El Show Input Dialog que está en la función. Digamos que trabajó 6. El sueldo bruto es de 5,100 antes de las deducciones. Y esto ya es después de las deducciones. Este es el dato que retorna la segunda función. El sueldo neto es de 4,743.0. Bien. Ahora, revisemos lo que les estaba hablando de por qué se tuvo que convertir el sueldo bruto a double, definirlo como double, si la función tiene que retornar un valor de tipo entero. Porque aquí, originalmente, en el código principal, la variable de sueldo bruto es float. Y yo quiero que siga siendo float. Entonces, ¿por qué defino en la función un double? Bueno, vamos a hacer una modificación. Voy a definirla como un float. Ahí está. Y vean que ahí, bueno, aquí vamos a quitar esto porque si es un float, concuerda y no lo tengo que convertir. Esta parte está correcta, pero esta no. Al solo de haberla definida como float, SB ya me está dando un error en esta línea y me dice que es un error de tipos y hace referencia a dos tipos de datos, double y float. Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al multiplicar, ¿verdad?, por un número fijo que tiene componente decimal, automáticamente me retorna el resultado de esta multiplicación como un double. Si yo se lo quito, le voy a quitar el 1.5. ¿Ven? Se elimina el error. Significa que estas dos operaciones, esta me da un float, esta también me da un float, entonces sumo los dos que son float y no hay ningún problema en guardarlo en la variable SB. Pero si yo hago esto, el segundo juego de paréntesis ya deja de regresarme un valor float. Me regresa un valor doble, es donde yo tengo el problema y ya no puedo guardarlo en SB. Esa es la razón por la cual lo definimos como un double localmente, solo para la función, mientras hago el cálculo. Y como un double wrapper. Recuerden, los wrappers son los que me dan acceso a las funciones de conversión de tipo. Ok, al definirlo como double wrapper, miren,
ya no tengo problemas con la operación aritmética, la acepta. Pero ahora tengo otro problema, y es que ya no concuerdan los tipos de valor de retorno. SB es double, pero yo dije que tiene que retornar un float. Y tiene que retornar un float porque la variable donde se guarda el valor de retorno, sueldo N, también es float. ¿Cómo hago? No deseo, no quiero, las especificaciones me dicen que no, que sigue siendo float, sueldo N. Así que no vale venir acá y cambiar el tipo de dato. Algo tengo que hacer. Declara otra variable. No, no declaro otra variable, simplemente hago la conversión. Ven, aquí, solo para la función, yo definí el double. SB, recuerden, las variables locales solo existen en el cuerpo de la función donde son definidas. Solo ahí existe SB, en ningún otro lado. ¿Bien? Entonces, este SB me voy a ver obligada a convertirlo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que concuerde con el tipo de valor de retorno que yo definí. Ahí está. Miren, te digo, el valor de sueldo bruto, conviértalo a float. En el momento en que hago el retorno de ese valor. Esto ya concuerda con el float de acá y concuerda con el float de sueldo N. Ahí ya no tengo ningún problema. ¿Entendieron? Sí, Luis. Sí, Luis. Ahora, lo hice de otra forma en la función de calcular el sueldo neto. Porque perfectamente pude haber hecho esto. Digamos, dijimos que era el 7%. Ahí. Pero tengo exactamente el mismo problema que tenía cuando multipliqué por 1.5 y los tenía como float. ¿Miren? Este resultado me lo está dando como un double. Y yo necesito que sea float. ¿Ven? Después puedo hacer lo mismo que hice acá, ¿no? Definir el impuesto como un double y hacer la conversión. O que yo prefería hacerlo así para que ustedes vean otra forma. Trabajé sin incluir el componente decimal. Ahí. Pues cualquiera de las dos formas funciona. Chequen, por favor. ¿Quedó claro el ejercicio? Por los momentos no hay problema, Luis. No. Muy bien. Nos vamos a pasar al campus para revisar los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Aquí están. Entonces, estos ejercicios para que ustedes los trabajen
bueno, durante el fin de semana, ustedes administran su tiempo, ¿verdad? Pero háganlos para que practiquen. Ya el lunes entramos a procedimientos. Vamos a ver los procedimientos de forma básica, tal como hicimos con las funciones, y cuando ya manejemos bien, que son los dos, ya vamos a empezar con código mucho más elaborado. Entonces, leámoslos. Son 3 ejercicios. El primero, una empresa de taxi VIP cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe pagar el cliente. Implemente una función que retorne el valor a pagar. Ok, pues aquí hay que analizar a ver qué datos son los que yo tengo que pedir que se ingresen. Por ejemplo, para poder determinar cuánto va a pagar el cliente, tengo que saber cuántos kilómetros de distancia fue el viaje. Y no me dicen ese dato, así que es algo que yo voy a tener que solicitar que se ingresen. Ahora, conociendo los kilómetros que duró el viaje, todavía me hace falta algo para calcular cuánto se paga. ¿Qué me faltará? El precio por kilómetro. El precio por kilómetro. Entonces podemos tomar 2 caminos. O ustedes solicitan que se ingrese el precio por kilómetro o, ¿verdad? Que me parece mejor, definimos una constante que almacene el precio por kilómetro y ustedes indican, ¿verdad? ¿Cuál es el precio por kilómetro en la constante? Después de eso, aquí hay que diseñar una función que retorne el valor a pagar. Tienen que analizar también qué datos son los que le van a pasar a la función. En el segundo, dice, dada una cantidad en lempiras, se pide realizar la conversión a dólares y a euros. Implemente una función que retorne la conversión en dólares. Esa es una primera función. Y otra función, una segunda función que retorne la conversión a euros. Bien, tenemos que investigar las tasas de conversión, ¿verdad? Un lempira a cuánto equivale en dólares, un lempira a cuánto equivale en euros para aplicar eso. Y estas tasas de conversión también las podemos definir como constantes en nuestro código. ¿Qué sería el dato que tendríamos que solicitar que el usuario ingrese? Los lempiras. Los lempiras, ¿verdad? La cantidad a convertir. Exacto. Y el tercero, se pide determinar el total a pagar por una llamada telefónica según la duración de la misma en minutos. Cada minuto se cobra a 25 centavos. Implemente una función que retorne el total a pagar. Aquí sí ya me están diciendo cuánto debo de cobrar, ¿verdad? Se cobra 25 centavos el minuto. Y me dicen que la función me tiene que retornar cuánto va a pagar por la llamada que realizó. Entonces, ¿cuánto va a pagar? Depende de cuánto duró la llamada. Así que el dato de ingreso va a ser ¿cuál? Los minutos. Minuto. Los minutos que duró la llamada. Bien, esos van a ser los 3 ejercicios que ustedes van a realizar a manera de práctica. Voy a estar yo monitoreando el foro de consultas durante todo el fin de semana, siempre por la noche, por si ustedes tienen alguna consulta de estos ejercicios o de cualquiera de los ejercicios que vimos en esta semana. Les consultan. Por favor, vayan haciendo los ejercicios en la medida que yo se los voy dando. No vayan a dejarlo de último, porque cuando uno se pone a programar, es cuando surgen más dudas, ¿verdad? Y si ustedes dejan esto para el final, no lo realizaron, y ya después que veamos más temas, se les van a acumular las dudas. Y va a ser mucho más difícil que ustedes le entiendan a lo que viene. Les había hecho en un inicio que funciones y procedimientos va a ser la base de todo lo que vamos a ver en este periodo. Hay que entenderle bien a esos temas. ¿Preguntas? Todo claro, Lick. ¿Todo claro? Ok. Si no hay consultas, entonces dejamos la videoconferencia. Recuerden, voy a estar chequeando el foro todas las noches.
Muchas gracias, Lick. Gracias a ustedes. Feliz día. Buen día, Lick. Gracias. Buen día, Adiós. Lick. Gracias. Adiós. Adiós, Liz. Adiós.